anunciaba previo al corte que nos hace favor de acompañarnos aquí en el estudio Víctor Espinosa Valle, politólogo, doctor, investigador del Colegio de la Frontera Norte, y ahí me quedo porque si no se nos va a ir el tiempo en hablar de su trayectoria. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Alejandra, gracias por la invitación. Pues estamos de cara a este proceso electoral. Hablábamos de pues un descontento y tú me decías que has notado pues ciertas cosas distintas a las que habrá que poner especial atención en esta contienda. Sí, tradicionalmente los comicios intermedios, sean locales o federales, no son los que más atraen la atención, ¿no? Están en juego, hay que recordarle a los ciudadanos, a los televidentes y radioescuchas, que están en juego 8 diputaciones federales en el caso de Baja California. Pero hay otras 17 entidades en donde hay elecciones para gobernador en 9 y congresos y alcaldías, lo cual hace más atractivo. A lo mejor algún día en Baja California podamos tener elecciones concurrentes y esto... Pues en teoría sí será, en teoría, ¿no? Ya estamos a punto, incluso va a haber un recorte en el periodo del gobernador para empatar, porque es importante, ya varias, 17, 18 entidades han logrado empatar las elecciones y sí aumenta la participación entre 7 y 11%. Sobre todo porque entonces vivimos en una eterna veda electoral. Yo creo que esto va a favorecer también en ese sentido. Sí, yo creo que sí, y va a haber novedades para elecciones locales el año que entra. Acaba de salir la convocatoria para integrar el nuevo órgano local por primera vez bajo concurso de méritos, lo cual va a ser muy interesante ver qué pasa. Pero en esta elección, una de las cosas que también se complica para el ciudadano es que hay una gran cantidad de candidatos y candidatas en esta ocasión, como te comentaba. Llama la atención que mediante la reforma electoral hay la obligación de la equidad de género, la equidad de género en las candidaturas. Incluso hay distritos como el 06 de Tijuana Centro, que hay más candidatas que candidatos. Esto es interesante, es una novedad a nivel nacional. Vamos a ver qué elementos nuevos añaden las mujeres a la discusión, sobre todo temas, me imagino, de género, empleo, seguridad, temas más desde la perspectiva de género, pero tenemos 72 candidatos en 8 distritos, eso es muy complejo para la población, incluso para uno que está dedicado a estos temas. Y es complejo para la población cuando sabemos que no conocemos incluso quién es nuestro gobernante actual, quién es el diputado, y hemos hecho un sondeo aquí en Uniradio y la mayoría de la gente lo desconoce. Entonces ahora saber en este universo de partidos políticos que contienden pues resulta un poco complicado. Sí, y ustedes también hicieron aquí en Uniradio un estudio sobre si conocíamos o no el distrito y la gente no sabe, entonces piensa que un candidato de Mexicali puede ser su candidato y no. Es importante que la ciudadanía se informe de cuál es su distrito para saber cuáles son sus 9 candidatos, ¿no? Y tener la opción de votar. Pero es una elección compleja en un contexto complejo. O sea, la situación del país ha hecho, y este es un dato también que hay que tenerlo en cuenta, la brecha entre ciudadanos y representantes, llámese gobiernos, llámese diputados, senadores, clase política, ha ido creciendo y hay un descontento generalizado que no se puede tapar con un dedo, ¿no? Otra novedad en esta elección es una reforma electoral que estamos esperando efectivamente entre en vigor. Aquí, ¿tú cómo visualizas las sanciones? Porque hay muchos puntos, sí. Ya no puedes hacer esto y no puedes hacer el otro ahora. ¿Realmente el INE va a tener el personal suficiente o va a tener la atención suficiente para sancionar a quienes incumplan? Mira, hay algunas de las... al INE se le dieron 74 nuevas atribuciones, ya de por sí tenía muchas ahora. Pero, por ejemplo, aquello que eran procedimientos sancionadores pasan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquello que tenía que ser el INE, casi convertirse lo habían convertido en un ministerio público, esa actividad, esa responsabilidad recae ahora en el tribunal y qué bueno. Y hay un procedimiento muy interesante que es una novedad, la fiscalización de los recursos. ¿Tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias. Se puede caer una candidatura o se puede anular un distrito, una elección. Si, por ejemplo, el candidato ganador rebasa en 5% el tope de los gastos destinados. ¿Y cuál es el tope?
Para los diputados, 1.260.000 Pero ahí pesos. está mi pregunta, Víctor. O sea, ¿qué tanto podemos confiar? Porque tenemos una historia muy reciente en torno a exceder los topes de campaña. Era a la luz del mundo, se excedieron y después las sanciones no fueron las que la población esperaba. No quiero, y menos ahorita que hasta los medios de comunicación estamos siendo sancionados a hacer señalamientos puntuales, pero yo creo que todos tenemos una memoria de una elección presidencial. Sí, yo creo que hay razón para desconfiar. Hay elementos nuevos que vamos a ver cómo funcionan, porque esta es la prueba de fuego. Te decía, ahora se puede caer una candidatura o se puede anular una elección si se rebasen 5%. ¿Qué tienen que hacer los partidos? Por eso estaban muy enojados. Tienen que estar informando en línea todos los gastos y a los 3 meses, a la mitad, al mes de la campaña, se va a hacer un corte y van a tener que informar cuánto han gastado y el INE tiene capacidad y va a estar fiscalizando a ver si es cierto que gastaron eso. Hay recorridos periódicos, hay cuadrillas, digamos, del INE que van a estar supervisando a ver cuántos espectaculares tiene este candidato en este distrito y cuánto cuestan. Y si se rebasó o no el tope. Es decir, sí hay nuevos mecanismos que no conocíamos, ¿no? Y que se supone que van a ayudar a la fiscalización. Los partidos siempre han estado acostumbrados a jugar en el filo de la navaja, de la legalidad, ya lo hemos visto, pero ahora sí hay consecuencias y no tenemos que esperar 6, 8 meses para ver las sanciones. O sea, se puede bajar un candidato si rebasa el tope de inmediato y no llegar a tomar posesión. Ojalá sea así, porque si desmenuzamos el hartazgo de la población en los porqués, pues vemos como pobreza extrema y verdaderamente alimentaria extrema en muchos lugares y vemos un derroche de recursos increíbles en las campañas. Entonces aquí yo creo que es uno de los elementos, ojalá efectivamente haya sanciones. Precisamente en ese mismo tenor, ¿cómo ves o cómo visualizas este jaloneo político con lo de Pérez Tejada? Te bajas porque hay un juicio político, porque no hay transparencia, ¿no? Pero por otro lado dicen pues que nada más es un tiroteo entre un partido y otro y no una necesidad verdadera de transparencia. Sí, bueno, el tema de la transparencia siempre ha sido otro de los pendientes. Yo me preguntaba por qué empecinarse en una candidatura así cuando había pues un procedimiento pendiente. No quiere decir, nadie ha demostrado todavía, está en proceso todavía que sea culpable, digamos. Pero estaba un procedimiento que era mejor lo que sucedió al final, hacerse a un lado. Uno no sabe cómo están los tejes y manejes y los amarres de los grupos como para decir, bueno, ahora tiene que ser. Pero me parece que fue una salida interesante a nivel central de decir, bueno, por la cuota de género, por la paridad, ahora tenemos que quitar a un candidato. Yo creo que debe de haber más transparencia, pero es transparencia relacionada a un ejercicio público anterior. Yo creo que este es un tema, y en Baja California lo sabemos, somos de los gobiernos más opacos. Es decir, se tiene que avanzar, así como en la opacidad, dar más transparencia. Otro tema pendiente es el de la corrupción. O sea, la ley anticorrupción sigue trabada en el Congreso, ¿no? Y es algo que urge, porque es uno de los elementos, tanto la corrupción como los excesos, que más ha dañado la imagen de la clase política en general y que ha distanciado a la ciudadanía, porque dice, efectivamente, tú ves la miseria, la desigualdad y los derroches y los helicópteros y los desplantes y las compras y dices tú, ¿cómo es posible que esto y no hay ninguna consecuencia, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo, que es aplaudible, digamos, la acción rápida del director de Conagua, ¿no? De Kornfeld. Pero ¿cuántos casos no hay aquí mismo de que utilizan no, a lo mejor no helicópteros, pero los autos para vacaciones privadas? Aparte es hasta que lo exhiben, porque de entrada Presidencia tuitea que no se va, ¿no? Todavía respaldan esta acción. Es hasta que la presión social, que afortunadamente la hay ahora en redes sociales, llega a un punto en el que ya no pueden tapar el sol con un dedo, pero de inicio ni siquiera se sanciona o no está tan mal visto como debería de ser. Hay una cultura permisiva, digamos, pero este elemento que tú señalas es una novedad en los procesos electorales, redes sociales. Sí. O sea, es muy difícil, alguien capta con ve lo que está sucediendo en Estados Unidos con este policía que mata a un ciudadano afroamericano, porque alguien tuvo la capacidad de grabar en ese momento. Lo del helicóptero fue alguien que lo grabó. Sí, alguien que lo exhibió. Que lo exhibió, y así muchas cosas que antes ni nos enterábamos, ¿no? Porque no salían a la luz pública y aparentemente no pasaba nada. La corrupción, claro, a lo mejor no se ha incrementado,
pero ahora sabemos más. Esa es la gran diferencia. Y el papel de las redes sociales se va a ir incrementando. Y esto yo creo que pues es parte de esa comunicación horizontal que hace tanta falta y que presiona a los gobernantes para hacer. Y aún así estamos a años luz de lograr la transparencia y de lograr abatir la corrupción, pero es Víctor, un pasito. los chapulines, en esta reforma no hubo una preocupación en torno a detener a un candidato o ahora a un diputado que va y pide el voto. Digo uno, no estoy hablando de uno en particular, porque en esta lista hay varios, en esta contienda hay varios, que va, pide el voto, que no termina su gestión, que no le responde a los ciudadanos de ese distrito y que ahorita ya está a punto de irse, o ya están varios a punto de irse por la vía plurinominal a ser diputados federales. Entonces, a los chapulines, pues a gusto. A lo mejor es que no es ilegal, a lo mejor es ilegítimo, pero no es, porque ya hay laudos del tribunal ante casos, recuerdas Baja California, Claro. no es ilegal, o sea, está sancionado legalmente de que sí lo pueden hacer. A lo mejor no es legítimo. Pero faltó ese candado, ¿no? Yo creo que el candado pudiera venir de la reelección. Es decir, ¿cuándo empieza a operar? 2018. Estos diputados todavía no van a poderse reelegir, pero los que se elijan en el próximo proceso electoral de 2018 van a poder aspirar a ser reelectos. Entonces un diputado no va a tener que, o sea, sabe que desde que gana puede tener 12 años de carrera política en el cargo. ¿Y qué va a pasar? En teoría, pues que tiene que hacer las cosas bien para cada 3 años regresar con sus ciudadanos y pedirle el voto. Porque ahorita no es hacer las cosas bien, ahorita es estar bien con el partido para que te den... Sí, porque las carreras se miden en trienios o en sexenios. Y uno entiende la lógica también desesperada de decir, bueno, ya gané, ¿y qué voy a hacer dentro de 3 años? Chamba. Ve muchos diputados que ahorita hasta podemos saber quiénes son candidatos, quiénes quieren ser candidatos a las alcaldías. Desde el primer día que llegaron a diputados andan en campaña. ¿Por qué? Porque no hay carreras políticas como existen en otro país. En Estados Unidos tú puedes ser congresista 30 años Sí. y hacer bien las cosas y mientras las sigas haciendo. Claro, hay otros bemoles, pero Bueno, sí, pero ahí principio. entonces estamos hablando de personas con una carrera política, no de candidatos improvisados que los partidos los ponen porque son una cara conocida. Claro, y entonces se van a tener que cuidar de decir, bueno, yo tengo que postular a alguien que me garantice que va a ser reelecto porque tiene trayectoria, porque si no, a los 3 años vamos a venir a pedir el voto y lo van a tumbar. Y eso pierde el Víctor, estamos partido. a punto de tener que despedir la entrevista. Por supuesto, esta es una de muchas invitaciones que te hacemos en las que nos encantaría que nos acompañaras. El abstencionismo, estos grupos que ya están incluso promoviendo fuertemente que la gente no vaya a votar. ¿Tu opinión? Sí, yo creo que es un error el abstencionismo, ¿no? En Baja California en 2009, que es la intermedia comparable, tuvimos apenas 31% de participación, último lugar nacional en participación, penúltimo en el 2012, pero hay que distinguir posiciones, ¿no? Yo creo que en Oaxaca, en Guerrero hay posiciones que dicen hay que boicotear las elecciones, que no haya elecciones. Yo creo que es un error porque favorece a ciertos intereses. Pero hay otro movimiento interesante que es los anulistas, que está creciendo y que personalidades como Crespo o Denise Dresser encabezan a nivel nacional, que dicen, ante esta oferta preferimos anular el voto, que es un llamado de atención a la clase política para decir, oye, ojo con sus candidatos, con lo que están haciendo con la corrupción. Yo creo que ahí es legítimo. Porque no es la apatía de no ir a votar porque mejor me quedo en mi casa. Hay que ir a votar, llaman a votar. Va a afectar a los partidos pequeños, desde luego, porque el 3% para refrendar el registro está en función de votos válidos y esos no son válidos. Entonces, pero digamos que la primera posición de boicoteo es ilegal, digamos, y la segunda posición, pues es legal. Ya habrá quien dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, pero lo importante es llamar a participar, ¿no? Porque es una forma de llamar la atención y decirle a la clase política, oigan, tienen que hacer mejor las cosas, ustedes partidos tienen que lanzar mejores candidatos, ya basta, ¿no? Y bueno, así es la democracia, ¿no? Esta democracia que queremos construir, al menos en el terreno electoral. Nos faltan muchas otras cosas en otros temas, pero al menos es en el terreno electoral es fundamental la participación de la ciudadanía, criticando lo que sea, pero que se manifiesten más que estar en su casa sin opinar o decir la típica posición,
A mí no me interesa la política, soy apolítico, porque esa es una posición política que favorece. Sí, pero sí te interesa cuando tienes que pagar más impuestos o cuando ya realmente afecta tu bolsillo o afecta las decisiones. Sí, hay que votar y pedir rendición de cuentas. Definitivamente. Eso es lo que hay que hacer como ciudadanos, ¿no? Pues esto apenas empieza, Víctor. Sí, Muchísimas gracias por tu visita hoy a cabina y seguimos viéndonos constantemente aquí en el Muchas gracias y felicidades por Muchísimas tu gracias. trabajo. Muchas